Vamos a mantener nuestras Biblias abiertas en este hermoso y esperanzador pasaje que está en Hechos capítulo 13. Yo pongo lo siguiente en la introducción. Es maravilloso leer a Pablo en su primer mensaje registrado en el libro de Hechos. Recuerden ustedes que la semana pasada leímos acerca de Hechos 9, cuando Saulo, que era el nombre anterior a Pablo, que significa pequeño, tuvo ese encuentro personal con Jesucristo. Y acuérdense de esto maravilloso, Pablo perseguía a los cristianos pensando y teniendo la certeza de que ellos estaban mal, que ellos estaban equivocados, porque las enseñanzas que ellos traían le chocaban a Pablo, le molestaban a Pablo. Y de repente, cuando escucha la voz poderosa de ¿por qué me persigues, Saulo?, él dice: ¿quién eres, Señor? Entonces, cuando escucha: yo soy Jesús, entonces todo su engranaje de pensamiento, todo su sistema de pensamiento hizo cortocircuito y no solamente cayó a tierra, sino que chocó su manera de pensar. Y bueno, ya luego llega Hechos capítulo 10, que ya no habla de Saulo. Pasan días, pasan tal vez semanas y ya no se habla de Saulo. Hechos 10 se nos habla de Pedro. Los siguientes capítulos, capítulo 10, capítulo 11, capítulo 12, se nos habla de que la palabra crecía a través de Pedro, a través de Felipe, a través de los discípulos, pero hasta el capítulo 13 es cuando vuelve a aparecer ahora llamado Pablo. Al final del capítulo 12 se ve que Bernabé lo invita a que pues vaya a Antioquía y sea parte de su equipo discipulando. Y ahí mismo se nos dice que él fue encomendado junto con Bernabé para hacer ese primer viaje misionero. Y en ese primer viaje misionero, Pablo da este mensaje. No sabemos si fue su primer mensaje compartido, pero lo que sí estamos seguros es que es su primer mensaje registrado después de que él conoce de Cristo. Y para los cristianos del primer siglo, yo pongo aquí, el tema de la resurrección era central. Y era un tema que chocaba por cómo pensaban los judíos, por cómo pensaban la élite política que estaba gobernado por los saduceos, el sumo sacerdote, en fin, todos esos personajes que ya leímos en semanas pasadas. Ellos no creían en la resurrección. Los gentiles, para ellos era algo novedoso también, porque Pablo está hablando tanto a sus paisanos, los judíos, como a los gentiles en este pasaje. Así que este mensaje había cambiado a Saulo y a miles de judíos en esa altura del cristianismo. Acuérdense que en Hechos capítulo 2 aparece que 3,000 creyeron en Jesucristo, y en Hechos capítulo 4, con la sanidad del hombre paralítico, el hombre cojo, ya vemos que ya se contaban los cristianos con 5,000, sin contar hombres y mujeres. Así que ya había miles que hablaban de un Cristo resucitado, de un Cristo que había muerto, que había padecido bajo los romanos, bajo Poncio Pilato, pero que había resucitado. Y ese hombre, Jesús, ahora le llamaban el Cristo. Pablo es el que une estas dos palabras, Jesús, Cristo, y empieza a hablar de Jesucristo, ¿no? El Mesías esperado. Este mensaje poderoso inundó a todo el imperio romano, usando por supuesto a Pablo, y en poco tiempo, digo poco tiempo porque
todo el mundo civilizado, todo el mundo conquistado por el Imperio Romano escuchó de este mensaje de resurrección. Ahora, yo quiero aterrizarlo, yo quiero que pensemos, así como para Pablo era importante y electrizante este evento de la resurrección, para nosotros también lo debe ser. Y ahorita voy a mencionar algunas razones, algunos elementos que pone Pablo aquí. Así que yo a este mensaje le titulé El evento de la resurrección. No estamos en esas fechas donde celebramos la resurrección, pero esto me lleva a enfatizar que la resurrección la debemos de celebrar en cualquier fecha. En cualquier fecha. Hablamos de un Cristo resucitado. Más adelantito vamos a celebrar la Cena del Señor. Y la Cena del Señor no nada más habla del sacrificio de Cristo. También nos recuerda hasta que Él venga. Amén. Hasta que Él vuelva. Creemos en un Cristo resucitado, en un Dios vivo, no en un Dios muerto. Y aquí, a diferencia de otras semanas, tengo dos pensamientos nada más, dos verdades que quiero que ustedes apunten, tomen nota de esto y que tengamos nuestras Biblias abiertas en este pasaje de Hechos capítulo 13. El primer pensamiento que les quiero dejar es el siguiente. El evento de la resurrección es un hecho predicado y creído por la iglesia. Este evento debemos de predicarlo y este evento debemos de creerlo como iglesia. Vean, aquí ya Pablo está hablando. Han pasado, no sé, un año desde que él se convirtió a Cristo. Han pasado ya meses de este evento y ya Pablo ha tenido tiempo de estar pensando y reacomodando todo su sistema de creencias. Todo lo que él había creído antes como fariseo fue derrumbado y él empezó a levantar su nueva fe en el Mesías, en Cristo, de una manera acomodándola a lo que él había estudiado en el Antiguo Testamento. ¿Fue difícil? Sí, fue difícil, pero al mismo tiempo yo creo que han de haber sido descubrimientos llenos de gozo, de ir checando cada profecía y que el Antiguo Testamento cobrara vida y sentido diciendo, esto hablaba de Cristo, este otro pasaje hablaba de Cristo, el Salmo 2 hablaba de Cristo, todo apuntaba a Jesucristo. Así que Pablo, ante cada descubrimiento, se gozaba, y no nada más se gozaba, sino que lo predicaba y lo compartía. Yo espero que si Dios te habla a ti hoy, y si tú puedes sacar algo valioso del mensaje de hoy, lo puedas compartir con otros que no creen. El primer pensamiento es que es un hecho. Vean lo que dice el capítulo 13, versículo 26. Dice así: hermanos, ustedes hijos de Abraham, o sea, los judíos, pero también ustedes, gentiles, temerosos de Dios. Este mensaje de salvación ha sido enviado a nosotros. Está incluyendo judíos y gentiles. Dice, la gente de Jerusalén y sus líderes, está hablando de un hecho histórico. Está hablando de un hecho que pasó, pues yo creo que no tenía ni 3 años este evento que había pasado. Dice, sus líderes no reconocieron a Jesús como la persona de quien hablaron los profetas. Aquí él hubiera dicho, no reconocimos, yo estaba también ahí metido entre ellos, no reconocimos a Jesús como la persona de quienes hablaron los profetas. En cambio, dice, lo condenaron. Y al hacerlo,
aquí está nuevamente su gozo. Cumplieron las palabras de los profetas que se leen todos los días de descanso, todos los días de reposo, todos los sábados que leían los judíos y que abrían la Biblia. Dice, todas esas profecías apuntaban a Cristo. Y Pablo dice, yo me gozo de estar descubriendo y aplicando cada una de estas profecías a la persona de Jesucristo. Dice, en cambio, versículo 28, no encontraron ninguna razón legal para ejecutarlo, pero de cualquier forma le pidieron a Pilato que lo matara. Una vez que llevaron a cabo todo lo que los profetas decían acerca de él, lo bajaron de la cruz y lo pusieron en una tumba. Pero Dios lo levantó de los muertos. Y durante varios días, versículo 31, se apareció a los que habían ido con él de Galilea a Jerusalén. Actualmente ellos son sus testigos al pueblo de Israel. Así que Pablo está diciendo, yo lo creo. Dice, yo lo creo porque yo lo vi, porque yo lo escuché. Yo no creía. Ahora, lo que está diciendo Pablo está chocando, está molestando los oídos. ¿Por qué? Tal vez tú digas, si tú hablaras hoy a personas de este siglo XXI de que hay una resurrección, que Jesucristo resucitó, muchos te escucharían y tal vez te dirían, sí, he escuchado de eso, sí nos han dicho de esto, o sí, mis papás decían esto, o mis abuelos lo compartían, pero ¿sabes qué? Yo no creo. Y hay gente que no lo cree, y no lo cree en su vida práctica, en su vida diaria. ¿Por qué? Porque viven como si todo fuera a acabar en 5 años, en 10 años, en fin, no lo creen. Es terrible esto. Yo estaba viendo una serie de unas conductoras de televisión que a una de ellas le dio COVID. Y se pusieron a discutir, pues ella transmitiendo su propia enfermedad, se pusieron a discutir acerca de qué iba a pasar después. Porque dice, yo estoy enferma, yo puedo morir de COVID. Y dice, bueno, unos enseñan que hay un Dios. Dice, yo no creo en eso. Yo no creo en una vida posterior. Pero lo que me llamó la atención de lo que decía esta conductora es, yo creo que cuando uno muere, ahí acaba todo. Pero abrió su corazón y dijo, ¡qué angustia! ¡Qué angustia que ahí acabe todo y te quedes en la nada! ¿Y qué pasa después? Ya acabó todo. Y si uno es honesto, y si uno ha amado a alguien, y si uno ha experimentado amor por familias, por amigos, por una comunidad, uno, si es honesto, uno puede decir, ¿y qué pasó con lo que viví? ¿Qué pasó con los que amé o los que me amaron? ¿Qué pasó con aquellos que me apreciaron? Ahí acaba todo. Y esta mujer no creyente dijo, tengo miedo. Entonces uno dice, ¿por qué tiene miedo si ahí acaba todo? O sea, si aplicas la lógica, ahí acaba todo, pues ya acabó. Ya no hay nada después de eso. Entonces, ¿por qué la gente tiene miedo si todo acaba? La gente en el fondo dice, debe de haber algo más. Debe de haber algo más. Y lo que Pablo está diciendo es,
hay esperanza y hay resurrección. ¿Por qué? Porque Jesús murió y resucitó. ¿Por qué chocaba este mensaje? Porque los saduceos, repito, no creían en una resurrección física. No creían que este cuerpo mortal, este cuerpo corrupto, este cuerpo que se enferma, que envejece, que cambia con los años y que finalmente muere, no creían en una resurrección. Algo curioso, los judíos sí creían en una resurrección, pero la creían para el día postrero. ¿Recuerdan las hermanas de Lázaro? Cuando Jesús habla con ellas, dice, oye, ¿tu hermano va a resucitar? Sí, Señor, yo sé que va a resucitar en el día postrero, en el último día, es decir, cuando todo cambie. Pero un judío normal no concebía que pudiera haber una resurrección cuando este mundo todavía no ha cambiado. Este mundo sigue con problemas, este mundo sigue en conflictos, este mundo se está deteriorando, este mundo está bajo maldición, pero lo que Cristo nos vino a decir, hay resurrección. ¿Por qué? Porque en un mundo pecaminoso y en un mundo corrupto, Él murió injustamente, pero por nuestros pecados. Pero resucitó, y Pablo lo dice, pero Dios. Me gusta mucho esta expresión que usa Pablo en el versículo 30, pero Dios. Hubo injusticia, hubo maldad, hubo corrupción en contra de este hombre inocente. Dice, pero Dios. Ahora Pablo está seguro. Y tal vez alguien le ha de haber dicho, oye, ¿y por qué estás tan seguro de esto? Porque yo lo vi. Porque se me apareció. Pero no nada más a mí, dice. Apareció por varios días. Es un hecho. Es un hecho. No se puede negar. Dice, y los que anduvieron con él, dice, son sus testigos. Y Pablo dice, y yo me uno a ellos. Yo también hablo de que lo vi, lo escuché. Y él me mostró su propósito en mí. Experimenté su gracia. Así que, vean, de repente los cristianos dicen, ¿saben qué? No hay necesidad de templo judío. Y para un fariseo decirle que ya no hay necesidad de templo, es una superofensa. ¿Por qué? Porque en el templo se ofrecían los sacrificios por el pecado. Día tras día los sacerdotes ofrecían sacrificios, recordándole al pueblo, eres pecador y mereces la muerte. Por lo tanto, hay que matar animalitos, hay que presentar sacrificios para cubrir tus pecados. De repente los cristianos dicen, ¿saben qué? Ya no hay necesidad de templo. Porque hubo alguien que murió por nuestros pecados. Y resucitó. Dice, Dios lo vindicó, pero Dios lo vindicó. Y seguramente cuando Pablo se topó con Jesucristo y le dijo, ¿quién eres, Señor? Y escucha, yo soy Jesús, a quien tú persigues. ¡Wow! Entonces Dios está con él. Dios está con él porque lo levantó de los muertos. Y de repente Pablo dice, ¡wow! Entonces Dios es hombre. Dios se hizo hombre. Y ese hombre llamado Jesús es Dios. Y Pablo dice, pues sí, él tenía que morir por los pecados de acuerdo a Isaías 53. Pero de acuerdo al Salmo 2 y al Salmo 110 y 116, dice que no dejarás
que tu santo vea corrupción. Entonces, si no dejarás que tu santo vea corrupción, se está refiriendo a alguien que está en la tumba, pero que no se echa a perder porque Dios lo levanta de los muertos. Entonces, Pablo empieza a decir, es un hecho la resurrección. Es verdad, ocurrió en el tiempo y en el espacio. Y Pablo dice, padeció bajo Poncio Pilato, murió y después lo bajaron de la cruz y fue puesto en una tumba. Pero Dios lo levantó de los muertos. Es un hecho. Y tú y yo debemos de creer eso y debemos de compartir eso. Habrá personas que te digan, es un mito, es una fábula, no lo creo. Pues podrán no creerlo, pero es un hecho. Alguien dijo por allí, me parece, sí es Keller el que comentó, que la cultura griega y la cultura romana, que era algo grandioso en su tiempo en cuanto a la civilización occidental, todos esos filósofos griegos, Aristóteles, Sócrates, Platón, todos sus escritos de los griegos pasaron. ¿Qué fue lo que vino a suplantar toda esa riqueza cultural de aquellos tiempos? El cristianismo. El cristianismo vino a mostrar que hay una vida diferente. El cristianismo vino a mostrar a la gente de que con la muerte no todo acaba, sino que hay algo más allá después de eso. El cristianismo vino a honrar el cuerpo. Dios ama tanto el cuerpo que un día lo va a resucitar. Este cuerpo que se enferma, este cuerpo que cambia de peso, este cuerpo que se va deteriorando, Dios lo ama y tiene propósitos. Y esto es la resurrección. Este cuerpo que se cansa y a veces se adormece y todo ello, este cuerpo va a ser resucitado. Esto vino a cambiar la historia. Y a través de la nueva vida en Cristo y a través de la perspectiva de cómo ver la vida, el Imperio Romano se dobló, se rindió, la cultura griega se rindió ante la verdad del cristianismo. Y ya para el siglo IV, el cristianismo, el mundo romano abrazó el cristianismo. Después de perseguirlo, lo abraza diciendo, esto cambia vidas. Esto fortalece. En segundo lugar, el segundo pensamiento que les quiero dejar es que es el cumplimiento de la promesa del Señor. Es el cumplimiento de la promesa del Señor. Vean lo que dice Pablo. Él sigue diciendo, versículos 32 y 33. Y ahora nosotros estamos aquí para traerles la buena noticia, la promesa que fue dirigida a nuestros antepasados. Versículo 33, y ahora Dios nos la cumplió a nosotros, los descendientes, al resucitar a Jesús. Esto es lo que el segundo salmo dice sobre Jesús. Tú eres mi hijo, hoy he llegado a ser tu padre. Yo quisiera en un momento dado hacer una traducción con más significado, porque uno dice, hoy he llegado a ser tu padre. ¿Que no era su padre? Sí, lo que el Salmo 2 dice, tú eres mi hijo, yo te he vindicado hoy, yo me he manifestado como Dios para ti y tú eres Dios. Porque has resucitado, esto habla de que yo estoy contigo. Porque has resucitado, esto habla de que eres Dios. Y vean, más adelantito, en los versículos 38 de este mismo capítulo, dice, hermanos, escuchen. Estamos aquí para proclamar que por medio de este hombre, Jesús,
este hombre Jesús, ustedes tienen el perdón de sus pecados. O sea, versículos anteriores, Pablo dice, no se halló ninguna razón legal, no se halló ninguna falta, no se halló ningún pecado, no se halló ninguna culpa. Sin embargo, de todas maneras fue entregado a Pilato y sufrió y murió como un criminal. Pero luego agrega Pablo, comprendiendo todo esto y sabiéndose pecador, Pablo dice, Él murió, este hombre Jesús, ustedes tienen el perdón de sus pecados. Por su muerte y su resurrección, tenemos el perdón de nuestros pecados. Y luego el 39 dice, todo el que cree en Él es declarado justo ante Dios, algo que la ley de Moisés nunca pudo hacer. Entonces Pablo ya comprende todo el panorama. Y Pablo dice, si Él murió como un criminal, es porque ocupó nuestro lugar. Ahora entiendo Isaías 53, el siervo sufriente, que el Mesías tenía que sufrir. No iba a venir como un superguerrero a derrocar a los romanos o a cualquier enemigo. Iba a venir como siervo sufriente. Ahora sé que Isaías 53 se refería a Jesús. Pero vean qué más dice. Dice, tengan cuidado, no dejen que las palabras de los profetas se apliquen a ustedes, pues ellos dijeron, miren ustedes burlones, asómbrense y mueran, pues estoy haciendo algo en sus propios días, algo que no creerían aún si alguien les dijera. Entonces, vemos aquí que Pablo dice, wow, gracias Señor porque abriste mis ojos, gracias Señor porque te me apareciste resucitado, gracias porque ahora comprendo toda tu palabra. Todavía no había escrito ninguna carta, ninguna de las cartas que conocemos, pero Pablo dice, ahora lo comprendo y gracias Señor. Ahora quiero nada más dejar unos pensamientos en cuanto a este cumplimiento. Este cumplimiento provee futuro. Ahora tú y yo tenemos un futuro y una esperanza. Vemos el futuro con esperanza. Tal vez tú digas, ay, pero los coreanos, los de Corea del Norte y lo que está pasando allá, que se está poniendo cada vez más tenso. Lo que está pasando con China y Rusia y Ucrania e Irán y lo que está pasando con Israel y los palestinos, todo eso. Porque hay resurrección, podemos ver el futuro con esperanza. Los epicúreos, que era un grupo griego, una filosofía griega, pensaban como mucha de la gente de ahora piensa. Uno nace, crece, se reproduce y muere. Y al morir, todo acaba. El epicúreo pensaba así. Y muchos griegos de su tiempo pensaban así. Por eso cuando Pablo les predica, para muchos lo que Pablo está predicando es locura. Es locura. Un Dios que se hizo hombre y que siendo hombre sufrió por ti y por mí, murió, pero resucitó para demostrar que es Dios, que no es cualquier hombre, y nos asegura con ello resurrección también. También provee gozo personal, la resurrección provee gozo personal. Déjenme decirles algo. Hubo un escritor americano llamado Edgar Allan Poe, muy famoso por sus cuentos, historias y poemas oscuras y negras. Parece que el poema más famoso de Edgar Allan Poe es El Cuervo. Es un poema cortito.
Y este poema cortito habla de un hombre cuyo amor, cuya persona que amaba, Leonora, había muerto. Y este hombre está sumido en el dolor. Entonces, en medio de su dolor, de repente escucha un ruido en su ventana. Se asoma por la ventana y es un cuervo grandote. Ese cuervo entra a su casa y se posa en un busto, en una figura. Y este hombre queda impactado porque el cuervo está quieto y lo está viendo, ¿no? Entonces este hombre le dice, ¿cómo te llamas? Y el cuervo en inglés le dice nevermore. En español se traduce como jamás o nunca más. ¿Ustedes sabían que los cuervos se les puede enseñar palabras? Y los cuervos aprenden palabras. Así que alguien le puso a este cuervo nevermore. Alguien le puso a este cuervo jamás. Entonces, decía, ¿cómo te llamas? Jamás. Y de repente este hombre dice, oh, tú que eres profeta. Qué tontería, ¿no? Empezarle a decir al cuervo, tú profeta, dime. Mi amada Leonora regresará algún día, la volveré a ver. Y el cuervo, jamás. Entonces, ¿cómo no? ¿Tendrá gozo mi corazón de esta tristeza que estoy experimentando? El cuervo, viéndolo fijo, le dice, jamás. Entonces mi vida es uno dice, ¿cómo es posible que un hombre racional, pero es así, Edgar Allan Poe, con su mente negra, le empieza a dar una autoridad al cuervo, que este hombre se sume en una amargura, escuchando a un cuervo que nada más se sabe esa palabra. Jamás podré encontrar descanso de este dolor que experimento día tras día. Y el cuervo le dice, jamás. Mucha gente vive como con un cuervo diciéndole, nunca tendrás gozo, nunca tendrás esperanza, jamás disfrutarás de lo que estás pasando. Pero el cristiano no escucha al cuervo. El cristiano escucha al Cristo resucitado. ¿Por qué? Vean. Oh, adorada juventud, amada juventud. De repente, no sé si te ocurre, yo a veces lo hago, pero ya casi no lo hago, pero luego me llama la atención. Me pongo a ver mis fotos de niño, de adolescente, de joven, así, más delgado, con más pelo, con más fuerzas y todo esto. Y de repente digo, ¿volverá eso? Y escucho por ahí al cuervo, jamás, jamás y todo. Y de repente veo, ¿cuándo me empezó a dar diabetes? ¿Y cuándo empecé a sufrir de la presión y todo esto? Y empiezo, no, pues tengo que estar tomando diario esto. Volveré a ese cuerpo fuerte, sano y todo eso. Jamás, jamás. Entonces tú empiezas a ver y este amigo que ya se me adelantó, este familiar que ya se fue, volveré a estar, lo disfrutaré. Y escuchas, jamás, jamás. Mucha gente vive con ese desconsuelo. Por eso mucha gente cuando enfrenta la partida de un ser querido, empieza a decir, ¿por qué te fuiste? ¿Por qué me dejaste? Ya no te voy a ver, te veré algún día. Y escuchas, jamás, jamás. La gente está llena de dolor.
La resurrección de Jesucristo nos recuerda algo. Un bendito día. Sí, tú vas a enfrentar la muerte. Tú y yo vamos a enfrentar la muerte. Pero un bendito día, Jesucristo nos va a llamar. Y los muertos en Cristo resucitarán. Y fíjate bien, resucitaremos, dice Pablo en 1 Corintios 15, con un cuerpo glorificado, así como Cristo. ¡Qué increíble el cuerpo de Cristo! El cuerpo de Cristo traspasaba paredes, traspasaba puertas cerradas. Aparecía en un lugar y volvía a aparecer en otro lugar. El cuerpo de Cristo resucitado podía comer, comió pescado, comió pan con sus amigos. Sus amigos lo volvieron a ver después de que lo bajaron. La gente lo bajó de la cruz. Sus amigos y las mujeres vieron que fue depositado en una tumba. Y el primer día de la semana fueron a ver a un cuerpo muerto para honrarlo. ¿Cuál fue la sorpresa de que se toparon con un Jesús resucitado? Esto debe de producirte y producirme un gozo. Yo le pongo aquí esta palabra. Algo una maravilla inimaginable, o sea, un gozo inimaginable, algo que nos hace muchas veces brincar. Fíjense, yo vi esto de Keller. Él escribe lo siguiente: la juventud es irreversible, igual que el cuerpo cuando se enferma. Perder a un ser querido ya no lo vamos a volver a ver, o amistades que se adelantaron. Pero la resurrección ofrece restauración de lo que se perdió. Pero no nada más restauración de lo que se perdió. Ofrece un cuerpo mejor. Un cuerpo que ya no va a enfermarse. Un cuerpo que ya no va a envejecer. Un cuerpo que ya no va a requerir medicamentos. Un cuerpo que ya no va a ser lastimado. Un cuerpo que ya no va a volver a morir, porque es un cuerpo conforme a la imagen de Cristo. ¿Y cómo creemos esto? Porque Cristo resucitó. Y nosotros esperamos cosas nuevas. Así que tú y yo debemos de movernos con esa expectativa de que Dios tiene cosas nuevas, y esto debe de producir un gozo inefable, un gozo maravilloso para compartir con aquellos que viven sumidos en la tristeza o en la amargura. Dios tiene algo mejor porque Él resucitó. Y la gente que vive pensando en la nada o en que todo va a acabar y que anhelan recuperar algo del amor que experimentaron o que recibieron en estos tiempos, lo pueden hacer si ponen su confianza en Jesucristo. Si ponen su fe en Jesucristo. Por eso Pablo dice: no me canso de predicar a un Cristo crucificado, pero un Cristo que resucitó. Así que sí enfrentamos conflictos, sí enfrentamos luchas, sí enfrentamos tropiezos, sí enfrentamos caídas, sí enfrentamos dolor, pero debemos de ver lo que viene. Y lo que viene es vida nueva en Cristo, resurrección en Cristo. Así que es el cumplimiento. Es el cumplimiento. Tú eres mi hijo, el día de hoy te he vindicado. Quiero concluir con lo siguiente. El hecho de la resurrección es un fundamento de nuestra fe.
nuestra esperanza y la manera como vemos la vida y el futuro. Nuestra esperanza y la manera como vemos la vida y el futuro son ahora fortalecidos por este hecho sobrenatural. Gracias a que Cristo venció a la muerte, es que tenemos la seguridad de que nuestros pecados han sido perdonados. Sus consecuencias van a ser transformadas en vida. Por lo tanto, prediquemos esta verdad en el mundo. Tú no puedes andar con esa inseguridad. Bueno, ¿quién sabe si Dios me perdonó? Dios te perdonó. ¿Por qué? Porque Él resucitó, murió y resucitó. Dios te perdonó. Lo único que tenemos que hacer es abrazar lo que Cristo logró, creer lo que Cristo logró y dar gracias por lo que Cristo logró. Por eso celebramos la Cena del Señor, con gozo, con gratitud. Sí, recordando su muerte, sí, pero sabiendo que Él resucitó y que vamos a celebrar esto hasta que Él regrese. Vamos a orar. Bendito Señor y Padre nuestro. Gracias, Padre, porque ese encuentro de Hechos 9 vino a transformar toda la vida y toda ese dolor, todo ese legalismo, todo ese coraje contra aquellos que experimentaban la vida, vino a transformar la vida de este hombre, Pablo. Él antes no solamente perseguía a cristianos, disfrutaba que los mataran, participaba en la muerte de cristianos. Pero tu resurrección fue tan poderosa que le cambiaste la vida a ese hombre. Y ese hombre estuvo dispuesto a dar su vida por ti, Dios, con la confianza de que viene algo mejor. Y podemos decir, como Él, hemos peleado la buena batalla, hemos guardado la fe. Nos espera cosas maravillosas, nos espera vida, nos espera resurrección, nos espera cielos nuevos, tierra nueva, nos esperan el cielo en la tierra. Gracias, Dios. Gracias porque eres bueno. Gracias porque para siempre es tu misericordia. Señor, ayúdanos, anímanos. Hay hermanos, hay amigos que están pasando tiempos difíciles, tiempos de enfermedad, tiempos económicos fuertes, tiempos familiares difíciles, tiempos de problemas, de dificultades. Pero Señor, derrama tu esperanza en cada uno de nuestros hermanos, en cada uno de nuestros amigos, en cada uno de aquellos que andan en el valle de sombra de muerte. Pero contigo, Señor, no temeremos mal alguno, porque tú estás con nosotros. En el nombre de Jesucristo, gracias por tu palabra. Gracias por tu Santo Espíritu. Guíanos el resto de esta reunión. Amén, Padre Santo.